El lunes 1 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se paró frente a los micrófonos de Palacio Nacional y dijo algo que nadie esperaba escuchar, algo que cambió completamente el marco de análisis de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses entre México y Estados Unidos, algo que los grandes medios internacionales están tratando como una nota secundaria, pero que en realidad es la revelación más importante que se ha hecho sobre la dinámica de poder real detrás de la relación bilateral. Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo, dos palabras, pronunciadas con la serenidad de quien lleva meses observando un patrón, reuniendo evidencia, calibrando cada movimiento antes de hacer una declaración pública de esa magnitud. Y esas 12 palabras tienen el potencial de reordenar toda la conversación pública sobre quién realmente está atacando a México, por qué lo está haciendo y qué es lo que está en juego detrás de cada crisis diplomática que ha dominado los titulares desde que comenzó el segundo mandato de Trump. Para entender por qué esta declaración es tan importante, hay que retroceder y conectar los puntos que los grandes medios han estado reportando por separado como si fueran incidentes aislados. Los agentes de la CIA en Chihuahua, la lista del Departamento de Justicia con 10 funcionarios mexicanos, la acusación de Kristi Noem en el Salón Oval, la revisión de los 53 consulados, las campañas en redes sociales contra el gobierno mexicano, los reportes en medios estadounidenses sobre supuestos vínculos entre Morena y el crimen organizado. Cuando Sheinbaum pone todos esos eventos en el mismo marco analítico y dice que no cree que sea Trump quien está detrás de esa ofensiva, lo que está haciendo no es exonerar a Trump. Lo que está haciendo es señalar hacia algo mucho más profundo y mucho más preocupante. Una red de actores dentro y fuera de Estados Unidos que tiene intereses muy específicos en que México esté bajo presión permanente, en que la relación bilateral se deteriore y en que el gobierno de la Cuarta Transformación aparezca internacionalmente como un actor problemático o cómplice del crimen organizado. ¿Quiénes son esos actores? Sheinbaum fue bastante precisa para el nivel de detalle que puede dar en una conferencia de prensa. Dijo que detrás de las presiones existe una red de sectores ultraderechistas de Estados Unidos que rechazan las políticas sociales del gobierno mexicano y que manipulan la conversación pública mediante campañas coordinadas, bots y herramientas de inteligencia artificial para crear narrativas políticas que no corresponden a la realidad. Y dijo algo más que conecta con algo que muy pocos estaban siguiendo. Sacó a la mesa las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, que gobernó México entre 1982 y 1988. En esas memorias de la Madrid relata cómo el embajador estadounidense Guy Gate le presentaba acusaciones sin pruebas contra funcionarios mexicanos, alegando vínculos con el narcotráfico. Cuando de la Madrid le preguntaba por las evidencias, el embajador respondía con una frase que se volvió tristemente famosa en los archivos diplomáticos de esa época: donde hay humo, hay fuego. Sin pruebas, sin expedientes, sin metodología verificable, solo la acusación como instrumento de presión política. Sheinbaum no dijo explícitamente que lo que está ocurriendo hoy sea idéntico a lo que ocurrió en los años 80. No necesitó decirlo. La referencia histórica habla por sí misma con una elocuencia que ningún análisis político contemporáneo podría igualar. El patrón es el mismo. Las herramientas han cambiado, hoy son bots y algoritmos en lugar de conversaciones privadas entre embajadores, pero la lógica subyacente es idéntica. Acusar para presionar, crear narrativa de culpabilidad sin necesidad de probarla, usar el humo como si fuera fuego. Y aquí hay que ser muy claros sobre algo que la declaración de Sheinbaum implica, pero que conviene explicitar. Si Trump no es quien está encabezando esta ofensiva, entonces hay dos explicaciones posibles. La primera es que Trump simplemente no está al tanto de todo lo que están haciendo sus propios funcionarios y los sectores aliados a su administración en relación con México. La segunda es que sí está al tanto, pero permite que esos actores operen con cierta autonomía porque el resultado le es políticamente útil sin necesidad de comprometer su propia relación directa con Sheinbaum. Cualquiera de las dos explicaciones es preocupante por razones diferentes, pero la segunda es la que más conviene analizar con cuidado porque es la que mejor explica el patrón que hemos visto en los últimos meses. Trump amenaza públicamente a México en sus mítines y sus conferencias de prensa. Trump le dice a su base que los cárteles gobiernan México. Trump firma órdenes ejecutivas que presionan la relación bilateral.
pero cuando habla directamente con Sheinbaum por teléfono, no tiene nada en particular que pedirle. Cuando se sienta con ella en el Kennedy Center, la conversación es cordial. Cuando sus funcionarios viajan a Ciudad de México a trabajar con el gobierno mexicano, las mesas de trabajo funcionan con normalidad. El discurso duro es para el consumo interno, la relación operativa es otra cosa. Y en ese espacio entre el discurso público y la relación operativa es exactamente donde operan los actores que Sheinbaum está describiendo. Los que usan la narrativa de Trump sobre México como plataforma para lanzar ofensivas que van mucho más allá de lo que la propia Casa Blanca ha ordenado formalmente. Pero hay una dimensión más de esta historia que Sheinbaum puso sobre la mesa ese lunes 1 de junio y que está siendo completamente ignorada por los medios internacionales. La dimensión tecnológica. Sheinbaum habló explícitamente de bots e inteligencia artificial como herramientas de la ofensiva contra México, no como metáfora, como descripción técnica de lo que está ocurriendo. Campañas coordinadas en redes sociales que amplifican narrativas negativas sobre el gobierno mexicano. Cuentas automatizadas que generan volumen artificial de opinión pública. Contenidos generados o potenciados con inteligencia artificial para crear la apariencia de un consenso que no existe orgánicamente. Eso no es ciencia ficción, es la realidad documentada de cómo funciona la manipulación política en la era digital. Y si el gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para que la presidenta lo mencione en una conferencia de prensa pública, significa que el fenómeno es suficientemente visible como para haber sido identificado, mapeado y analizado por las áreas de inteligencia del Estado. La pregunta que nadie está haciendo con la profundidad que merece es la siguiente. Si hay una red organizada de actores ultraderechistas estadounidenses usando bots e inteligencia artificial para atacar al gobierno mexicano, ¿quiénes son esos actores específicamente? ¿Qué intereses económicos o políticos tienen en que México esté bajo presión permanente? ¿Qué relación tienen con los sectores de la oposición mexicana que han viajado a Washington a pedir sanciones contra Morena? Sheinbaum no dio los nombres en esa conferencia de prensa, pero el hecho de que haya hecho la declaración pública que hizo sugiere que hay más información de la que se compartió ese lunes. Y esa información, si en algún momento se hace pública con la documentación que la respalde, tiene el potencial de ser uno de los escándalos políticos más grandes de la relación bilateral en décadas. Por ahora, lo que quedó documentado el 1 de junio de 2026 es la postura oficial del gobierno mexicano. No es Trump, es la ultraderecha estadounidense aliada con sectores de la oposición mexicana, usando herramientas tecnológicas sofisticadas, con el objetivo de deteriorar la relación bilateral y desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación. Y frente a esa ofensiva, Sheinbaum enumeró los canales diplomáticos que siguen activos como evidencia de que la estrategia de presión no está funcionando en el plano real de la relación bilateral. El secretario de Seguridad de Estados Unidos visitó México recientemente. El canciller mexicano mantiene contacto directo con la Casa Blanca y el Departamento de Estado. El secretario de Marina se reunió esa misma semana con la Marina y la Guardia Costera estadounidense. La agenda de trabajo entre los dos gobiernos sigue adelante con normalidad. Eso es lo que ocurre cuando se separa el ruido mediático de la realidad operativa. Cuando se mira no lo que se dice en los mítines, sino lo que ocurre en las mesas de trabajo, donde se toman las decisiones que realmente importan. La ultraderecha quiere que México y Estados Unidos rompan. Quiere que la relación bilateral colapse. Quiere que el gobierno de Sheinbaum aparezca internacionalmente como un actor problemático al que hay que aislar. Y cada vez que eso no ocurre, cada vez que los dos gobiernos siguen cooperando en materia de seguridad y comercio, cada vez que Sheinbaum y Trump hablan por teléfono con normalidad, la ofensiva fracasa en su objetivo central. La presidenta lo dijo con la precisión de quien tiene muy claro qué está defendiendo y contra qué. Nosotros siempre vamos a defender la soberanía de México. Siempre. Y esa defensa no pasa por confrontar a Trump públicamente, sino por mantener activos los canales que garantizan que la relación bilateral funcione independientemente del ruido que se genere en los márgenes. Esa es la jugada, no el grito, no el espectáculo diplomático, la continuidad de las mesas de trabajo mientras se desmonta públicamente la narrativa de la ofensiva. Y ahora la pregunta que nos llevamos todos de esta declaración del 1 de junio es muy simple. Si no es Trump quien está encabezando la ofensiva contra México, si hay una red organizada con bots e inteligencia artificial detrás de las presiones,
Y si esa red tiene aliados en la oposición mexicana, ¿qué viene después? ¿Qué más sabe el gobierno mexicano que todavía no ha dicho en público? ¿Y en qué momento esa información, si existe con la documentación que la respalde, sale a la luz? Esas preguntas no tienen respuesta todavía. Pero el hecho de que Sheinbaum las haya plantado en el debate público el lunes 1 de junio de 2026 significa que el capítulo que sigue en esta historia puede ser considerablemente más revelador que todo lo que hemos visto hasta ahora. Seguiremos informando, porque esta historia apenas está comenzando.